La pregunta es la siguiente: ¿quién quiere o desea vivir como es digno de Dios, agradándole en todo? Y esa respuesta tienes que analizarla y darla tú. Es tu responsabilidad. ¿Quieres vivir? ¿Deseas realmente vivir como es digno del Señor, agradándole en todo? Si eso es así, si verdaderamente tú estás interesado en vivir como es digno del Señor, agradándole en todo, quiero invitarte en este momento a conocer, atender y procurar tomar en cuenta las 4 necesidades básicas que tú debes suplir cada día para poder agradar a Dios en todo. Son 4 necesidades. Quiero que observes el título. Lo vamos a hacer en primera persona singular. Y el título es Mis 4 necesidades diarias. ¿Puedes decirlo ahí donde estás? Mis 4 necesidades diarias. Diariamente tenemos estas 4 necesidades. Son básicas. Son importantísimas. Cuando hacemos llenamos nuestras vidas con estas 4 necesidades, estoy seguro que es un medio eficaz a través del cual podemos vivir como es digno del Señor, agradándole en todo. Sin dudas, tú tienes una lista de tus propias necesidades personales. No me cabe ninguna duda. Todos aquí tenemos necesidades de cualquier tipo, pero tenemos, ¿verdad que sí? Muy bien. Pero lo más seguro es que ninguna de estas 4 necesidades que vamos a estudiar hoy posiblemente no estén en tu lista. Y si están, pues me alegro y espero que luches por suplir esa necesidad. Si estas 4 necesidades están en tu lista, me alegro. Y si no están, te doy un consejo: que estas 4 sean las primeras, que vayas bajando el orden, que estas 4 necesidades sean las primeras, que le des prioridad a estas 4 necesidades, porque son necesidades que tú debes suplir. Ahora, debo advertir que ya Dios ha suplido esas 4 necesidades para ti y para mí. Ya la parte de Dios está cumplida. Y esa es la esperanza gloriosa que tenemos. La parte de Dios ya ha sido cumplida. Ahora buscamos que la parte tuya también se cumpla, que tú realmente puedas suplirla para ti mismo. Antes de entrar a considerar cada una de estas 4 necesidades que debes aplicar a tu vida o suplirlas, aun cuando ya Dios las ha suplido, pero una cosa es que Dios me haya dado algo y otra cosa es que yo lo esté utilizando. Así que estas 4 necesidades debo suplirlas yo en el momento que comienzo a aplicar, a recibir y a hacer la realidad de mi vida. Pero antes de eso vamos a leer un pasaje bíblico que se encuentra en Colosenses capítulo 1, los versículos 19 al 14, en la Reina Valera contemporánea. Colosenses 1, 9 al 14. Escuchen cómo dice esta palabra. Por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor,
es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Todo esto fortalecidos con todo poder, conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo todo con toda paciencia, con mucha paciencia. Así, con gran gozo darán las gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Como pueden darse cuenta aquí, si ustedes tienen la amabilidad de leer todo el capítulo, especialmente desde el versículo 1 de Colosenses, descubrirán que a Pablo le dieron unas noticias muy buenas acerca de la iglesia de los colosenses, los hermanos colosenses. Esas noticias lo inspiraron a él, y cuando él oyó todas esas noticias, y si ustedes saben cuáles fueron esas buenas noticias que Pablo recibió, pues deben leer el capítulo 1 de Colosenses. Pero estas noticias eran tan buenas que a Pablo y a su equipo de trabajo, y él dice, por eso nosotros, se está refiriendo a él y a su equipo de trabajo, desde el día que lo supimos, dice, no cesamos de orar por ustedes. No cesamos de orar por ustedes, no cesamos de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad. Y esto es una de las cosas que hoy nosotros debemos tener muy en cuenta, que es la voluntad de Dios, que conozcamos su voluntad. Pero esa voluntad debemos conocerla como dice aquí, en la sabiduría y en la inteligencia espiritual. Cuando habla de la sabiduría y de la inteligencia espiritual, se está refiriendo a la sabiduría de Dios, que es impartida en el nombre de Cristo a través del Espíritu Santo en cada uno de los hijos de Dios. Cuando esto ocurre, entonces dice, podemos vivir para Él como es digno, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esta es la palabra que nos inspira para pensar en la necesidad de agradar a Dios, cómo poder agradar a Dios. Vamos con la primera necesidad. Lo vamos a hacer, como dije, en singular, en primera persona. Primera necesidad: debo depender en todo del Espíritu Santo que me ha sido dado. Debo depender en todo del Espíritu Santo que me ha sido dado. Esto se constituye en una necesidad que hay que suplir. Y como dije, Dios ya la suplió. Él nos ha dado su Espíritu. Pero una cosa es que Él me haya dado su Espíritu y otra cosa es que yo dependa siempre del Espíritu Santo en todo. Y lo que vamos a mostrarnos aquí a través de la palabra es esa gran verdad. Tú y yo necesitamos depender en todo del Espíritu Santo diariamente. ¿Por qué? Porque así lo dispuso Dios para su pueblo. Y cuando hablo de su pueblo, en primer lugar estoy hablando del pueblo de Israel, pero también para nosotros, porque si esta escritura está aquí, es para nosotros también. De manera que Dios dispuso eso desde la eternidad, y eso lo vamos a comprobar leyendo Ezequiel 36, 27 en la Nueva Traducción Viviente. Ezequiel 36, 27 en la Nueva Traducción Viviente. Observen lo que dice: pondré mi espíritu en ustedes
para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Como ustedes pueden apreciar, Dios, que es sabio, que lo conoce todo y que Él realmente quiere que nosotros vivamos como es digno de Él, agradándole en todo, sabe perfectamente que nosotros nosotros mismos somos incapaces de poder agradarlo en todo, de poder vivir una vida íntegra. Entonces Dios dispuso y prometió: pondré mi espíritu en ustedes, dentro de ustedes, para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Esto deja dicho de una vez por todas que el secreto, el método, lo que Dios ha decidido para nosotros es que si queremos vivir una vida realmente que agrade a Él, por mucha buena intención que tengamos, por muy buenos deseos que tengamos de hacerlo, y aun cuando lo intentemos una y otra vez en nuestra propia fuerza, no lo vamos a lograr. La única manera, el único medio que Dios ha provisto para que yo pueda vivir una vida que realmente le agrade a Dios es siguiendo las directrices de Dios trazadas por Él. Y el versículo es bien claro: pondré mi espíritu dentro de ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Amados, si tú pretendes obedecer la palabra de Dios a tu manera, en tu tiempo, en tu espacio, en tu forma de entender las cosas, vas a fracasar. Porque Dios ha mostrado una directriz, única directriz, que para poder obedecer su palabra necesitamos depender del Espíritu Santo que ya Él nos ha dado. Otra promesa que encontramos acerca de lo que Dios dispuso para hacer se encuentra en Joel capítulo 2, versículos 28 y 29, y lo voy a leer también en la Nueva Traducción Viviente. Joel 2, 28 al 29. Observen: entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Una promesa que no solamente fue hecha para el pueblo de Israel, sino para los hijos de Dios en todas las naciones. Todos los que hoy conocemos a Cristo, un día Dios prometió que eso habría de suceder. Y ya vemos dos promesas en el Antiguo Testamento acerca del propósito de Dios. Dios sabe perfectamente que todo hijo suyo, que todo hombre, que toda mujer que sigue a Cristo, que tiene a Cristo en su vida, necesita depender del Espíritu Santo, y Dios proveyó eso. Y ahí está claro, esto nada más era promesas, pero también encontramos otro caso en el Antiguo Testamento de un hombre que era el gobernador del pueblo de Dios, y este gobernador tenía muchas dificultades para reconstruir el templo. Y en esas dificultades él podía estar pensando en su ejército para pelear contra los que lo dominaban a ellos, y podía estar pensando en sus fuerzas, pero ellos venían de fracaso en fracaso y no habían podido comenzar a reconstruir el templo. Entonces Dios manda a su ángel y le manda un mensaje a Zorobabel. Encontramos esto en Zacarías 4:6. Zacarías 4:6. Entonces me dijo: el Señor dice a Zorobabel, que era el gobernador, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales.
el Dios Todopoderoso. Aquí vemos en estos tres pasajes bíblicos, primero, que Dios en su sabiduría, en su amor, en su gracia, sabiendo perfectamente que el hombre no puede serle fiel a Él por sí mismo, entonces Él decidió que todo hijo suyo debería depender del Espíritu Santo, y por eso Dios nos ha dado su Espíritu Santo. En segundo lugar, hizo la promesa para toda la gente, todos, con señales como por ejemplo que los hijos van a profetizar, los ancianos van a tener sueños y los jóvenes tendrán visiones. En fin, todo esto como una promesa que estaba dada por el Señor, trazada por el Señor para nosotros. Y el ejemplo de que no es con la fuerza es lo que Él le manda decir a Zorobabel. Y aun cuando ellos no habían podido reconstruir el templo, cuando Zorobabel recibe esta palabra, él decide depender del poder de Dios y salió adelante, aunque la ley todavía estaba vigente en contra de que se reedificara el templo. Pero ahora recibe la palabra, la cree, la practica y el templo fue reconstruido. Así, amados míos, hay un templo mejor que reconstruir, que ir construyendo, que ir levantando, edificando, que somos nosotros, el templo de Dios. Esa es obra del Espíritu Santo. Luego, el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, nos dice en el capítulo 8, versículo 15, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, Romanos 8, 15, nos hace la siguiente advertencia y deseo que ustedes la tomen en cuenta. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y le permite clamar, Abba, Padre. Observen bien, en este momento el apóstol Pablo nos está advirtiendo que no debemos vivir en este mundo con miedos, ni con temores, porque no tenemos un espíritu de temor, sino que tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas para vivir realmente en la victoria. En segundo lugar, el apóstol nos dice que el Espíritu Santo nos ha adoptado como hijos. Y por esa razón, en la calidad de hijos, el Espíritu Santo nos guía a decirle a Dios el Padre, papá mío. Ya no es el Padre, ahora es mi Padre, personalmente, mi Padre. Pero yo puedo decir eso en mi fuerza, en mi inteligencia, en mi carne, en mí mismo. Yo puedo decir que Dios es mi Padre. Pero una cosa es decir que es Dios es mi Padre y otra cosa es decirlo en la vivencia y en la experiencia personal. En la vivencia y la experiencia personal, eso lo hace solo el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y nos lleva a una relación de padre a hijo con Dios nuestro Padre, el Padre Celestial. Para que tú puedas disfrutar de esa relación con Dios como tu Padre y tú su Hijo, y disfrutar de tal manera de esa armonía, de ese compañerismo, de esa comunión, de esa intimidad, no lo puedes hacer por tus conocimientos intelectuales, no lo puedes hacer por tu religiosidad, no lo puedes hacer por tu teología, tienes que hacerlo por el Espíritu Santo de Dios. ¿Entendido? Porque así como Dios lo ha provisto y así como Dios lo ha establecido. El apóstol Pablo no se queda allí, el apóstol Pablo va mucho más allá y nos dice luego en Gálatas 5, 16 y 25, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Gálatas 5, 16 y luego el 25 en la Nueva Traducción Viviente. Escuchen lo que dice. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Lo que implica todos los días, constantemente. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa, de la naturaleza humana. Tú con tu naturaleza humana no puedes lograr los propósitos de Dios. Para poder lograr los propósitos de Dios, para poder estar ubicado en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios, en las directrices de Dios,
necesitamos hacerlo como Dios lo ha establecido. Si quieres ser victorioso sobre los deseos de la carne y de tu orgullo, de tu vanidad, de tu hipocresía, si tú quieres vencer todo eso, necesitas el poder del Espíritu Santo para lograrlo. Por eso nos dice, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Y el versículo 25 dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Veamos lo que dice aquí este texto, lo que nos enseña esta palabra. ¿Qué significa? Quiere decir que Dios el Padre nos ha amado tanto, pero tanto, que dio a su propio Hijo a morir por nosotros. Dios hecho hombre, Dios muriendo por ti, Dios entregando su vida por ti y por mí, en la persona de Jesucristo. Pero luego que el Señor Jesús cumple su misión de morir y de resucitar, yo ni conozco eso, y si lo conozco, pues es una historia y no da más. A veces fácil de recibir, a veces difícil, y entonces se rechaza. Pero allí es donde viene el Espíritu Santo a intervenir para llegar a mi vida y convencerme de pecado, de justicia y de juicio, presentarme el mensaje de Cristo, del arrepentimiento, el nacimiento de nuevo. Y ahora la vida nueva de Cristo me es comunicada en Cristo, y por la obra de Cristo me es comunicada, me es dada por el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice Pablo aquí, observen lo que dice, ya que vivimos por el Espíritu, ya que tenemos la vida de Dios, ya que tenemos la naturaleza de Dios, ya que tenemos la salvación de Dios, ya que tenemos la vida eterna de Dios en nosotros, por el Espíritu, ahora sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. ¿Cuántas decisiones tomamos diariamente? Ya sea la administración del dinero, una compra aquí, una compra allá, una inversión por aquí, un negocio, la forma como hablamos con la esposa, con el esposo, la forma como tratamos a los hijos, las decisiones que se toman en el hogar, las decisiones que se toman en la universidad, en el colegio, en el trabajo donde estemos. ¿Cuántas decisiones diarias tomamos? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo interviene? Nosotros, los hijos de Dios, estamos haciendo las cosas a nuestra manera. En cada hogar hay normas, ¿sí o no? Dígame, ¿hay normas o no hay norma en cada hogar? Y los hijos tienen que aprender esas normas y someterse a esas normas, ¿de acuerdo o no? En el reino de Dios también hay normas. Y si queremos vivir agradando a Dios, necesitamos vivir conforme a las normas de Dios. Pero Dios es tan bueno, tan rico en misericordia, en bondad, que por un lado nos provee su amor, por otro lado nos manda la vida eterna en Cristo, y como si fuera poco, el Espíritu Santo de Dios entra a nuestras vidas para llevarnos a Cristo, y una vez que estamos en Cristo, Dios decide enviar su Espíritu para que more en mí y yo pueda vivir para Él. Eso es grande, eso es misericordia, eso es gracia, ¿sí o no? Pero ¿qué hago yo? No valoro, no aprecio, no estimo, no vivo en función de ello. El Espíritu está por allá, y cuando tengo necesidad de Espíritu Santo, por favor, haz esto. Espíritu Santo, ayúdame aquí, ayúdame a preparar el mensaje, ayúdame aquí, ayúdame a hablar con las personas, ayúdame. Mandando al Espíritu Santo, como si la situación es que yo tenga el Espíritu Santo para mandarlo, y la cuestión es al contrario. El Espíritu Santo está en mí para guiarme en toda ocasión y en todo momento. Yo tengo que aprender a conocer al Espíritu de Dios. Yo tengo que aprender a tener una relación personal con Él. ¿Cuántas decisiones tomamos y hemos tomado sin tener en cuenta el Espíritu de Dios? ¿Acaso una oración, Señor, dirígeme aquí, voy a tomar una decisión? No.
Eso no es así. Hay que esperar y oír cuando Dios por su Espíritu está afirmando, y tiene mil maneras de hablar. Primero por su palabra y luego directamente tratando con tu mente, con tu corazón, con circunstancias, con el consejo de la esposa, el consejo de la esposa, del esposo, los consejos aún de los mismos hijos. Hay tantas maneras como Dios habla, pero hay que dar pasos con la seguridad de que Dios nos está indicando hacer las cosas como Él quiere. ¿Les queda claro eso, amados? Dice que sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida, en cada decisión, en cada una de las cosas que hagamos. ¿Necesitamos o no necesitamos depender del Espíritu Santo según Dios? ¿Podrás tú, por muy buena intención que tengas, agradar a Dios en todo, en tus fuerzas? ¿Podrás hacerlo? Por mucho que lo intentes, siempre fracasarás, porque la gracia de Dios ha provisto su Espíritu para que lo logremos. ¿Cuántos errores hubiéramos evitado en nuestras vidas? ¿Cuántas malas decisiones hubiéramos sido librados? ¿De cuántas cosas, de cuántas conversaciones, de cuántos juicios a la ligera hubiéramos sido librados si dependiéramos más del Espíritu Santo? ¿Y cómo estaríamos haciendo la obra de Dios? Mucho mejor, ¿no les parece? Bueno, vámonos a la segunda necesidad. Esa es la primera necesidad que ya hemos visto. Vamos a la segunda. Otra vez, en primera persona singular. Debo orar y adorar a Dios en todo momento en el Espíritu Santo. Debo orar y adorar a Dios en todo momento, en toda circunstancia, en toda ocasión, pero por el Espíritu Santo. Antes de observar la palabra, déjame decirte que a veces nos hemos limitado a adorar a Dios de vez en cuando en un tiempo de oración a solas, o pretender adorar a Dios el domingo en el culto. Y está bien, pero aquí no habla de una oración ni de una adoración de vez en cuando, sino de una oración continua, porque la Escritura dice orad sin cesar. Y también la adoración implica muchas cosas. Por ejemplo, la adoración a Dios en el Espíritu implica obediencia, amor, sujeción, tenerlo en cuenta a Él en todo, contemplar su hermosura, su santidad, dejar que Él fluya en nuestras vidas. Implica una cantidad de cosas que están dichas en la palabra. De manera que cuando yo limito mi adoración, entonces pienso que la adoración es simplemente cantar o simplemente decir te adoro Dios. La adoración práctica es una intimidad con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios fluye y nosotros, cuando vamos a decir algo, lo decimos con cuidado para no ofender a la persona y no herir a nadie. Y en el momento que yo no tomo en cuenta el Espíritu y digo frases que hieren a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis hermanos en la fe, estoy desagradando a Dios, no lo estoy agradando y en consecuencia no lo estoy adorando. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Entonces, la adoración, como vamos a ver en la Biblia, es un fluir del Espíritu, es un nuevo estilo de vida realmente, pero que se aplica a todo, en todo, con una actitud de gratitud. Y no habrá gratitud mientras no valoremos el poder de Dios en nuestra vida y la gracia de Dios. Cuando estamos en problemas y en dificultades, es difícil darle gracias a Dios por una enfermedad, por la falta de dinero, por un problema del hijo o de la hija o del esposo. En esas actitudes, en esos momentos es difícil darle gracias a Dios, pero cuando estamos llenos del Espíritu, en esa comunión con el Espíritu, entonces valoramos a Dios como lo que Él es y valoramos el problema
minúsculo delante de Dios. ¿Me hago entender? Porque eso es lo que hace. Y cuando yo veo que Dios está por encima y que está en control de ese problema, entonces estoy adorándolo, porque estoy dándole a Él la gloria y estoy poniendo el problema grave a un lado pensando que Dios tiene control de él. Entonces le agradezco a Dios y estoy adorándolo. ¿Me hago entender en eso? Y si es imposible hacerlo es porque en la fuerza nuestra no lo podemos hacer, pero con el Espíritu Santo sí. Entonces orar, adorar, hacer todo, darle gracias a Dios en todo por el Espíritu. Vamos a ver las citas bíblicas y póngale mucho cuidado. En Efesios 6:18, Efesios 6:18, Nueva Traducción Viviente, dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. ¿Cuándo? ¿Y en toda qué? No importa las circunstancias, no importa el problema, no importa la dificultad, pero hay que orar ¿cómo? ¿Cómo? En el Espíritu. Y cuando tú estás bajo un problema, cuando tú estás bajo una tensión, cuando tú estás bajo un estrés, cuando tú estás frente a un problema bien serio, ¿puedes tú orar con gozo? No. Pero si el Espíritu de Dios está siendo tomado en cuenta y tú estás dependiendo de Él, Él te da la fe necesaria, la confianza necesaria, el consuelo, la guía, su presencia para poder superar y con paciencia esperar. Esa es la obra del Espíritu de Dios. Ahora sigue diciendo el texto: manténganse alerta. Eso sí es importantísimo que lo tomen en cuenta. Si el problema viene, si la dificultad viene, si la decisión hay que hacerla, si el problema está allí, cualquiera que sea, el que tú estás viviendo, el que se te puede presentar, si tú no estás alerta, el problema viene como un río y te arrastra. Pero si tú estás alerta, cuando el problema viene, así venga como un río, como una tempestad, como sea, tú dependes del Espíritu de Dios y Él te mantendrá firme sobre la roca, y vengan lluvias y vengan problemas y venga todo, tú te mantendrás firme, no porque tú lo lograste, sino porque el Espíritu de Dios te dio el poder para hacerlo. Manténganse alerta, despiertos, atentos, que cuando vengan las situaciones, ya sea tentaciones, ya sea de cualquier problema que sea, estás alerta y dices: epa, esto no lo puedo arreglar yo solo, aquí estoy buscando la comunión y la dependencia del Espíritu para salir adelante y tener la victoria sobre esa situación. Y dice: y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Eso es un mandato del Señor que incluye lo que debemos orar. Debemos orar por los demás. Debemos, más que decirle: mira, la Biblia dice esto y tú tienes que hacer esto y así, así, así. Oremos, intercedamos, clamemos, busquemos la presencia de Dios para que esa persona pueda tener una relación con el Señor y entonces tenga la capacidad de entender la palabra de Dios, y que también sean motivados, que reciban de nosotros una actitud de amor. Y yo les voy a decir algo: tú no puedes orar por nadie con amor, con pasión, con sentimiento, con interés, si no te ubicas en esa persona, en la situación de esa persona. Y para poderte ubicar en la situación de esa persona, es el Espíritu de Dios el único que lo puede hacer. Y eso te hará un hombre, una mujer que diariamente no solamente oras por lo tuyo y por ti, y por tu familia y tus hijos, sino que también vas a incluir a muchos hermanos en la oración diaria, porque el Espíritu de Dios te pone eso. Yo creo que a ustedes les ha sucedido. A veces ustedes van a un tiempo de oración para orar por A, B, C cosas, y cuando están orando allí, tienen una bendición de la presencia del Señor, y de pronto comienzan a llorar y a tener un dolor por alguien, y comienzan a clamar por ese alguien, y se olvidan de sus propias peticiones, y se meten en la petición que el Espíritu Santo está guiándoles a orar por la persona que está guiándoles. ¿Les ha sucedido o no les ha sucedido? Sí, eso sucede.
y usted termina orando por alguien, de pronto dice, bueno, lo llama, ¿sabes qué? Estaba orando y Dios me puso a orar una carga por ti, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Sí, hermano, yo estaba en esta y esta situación, pero ya me he sentido fortalecido. Para poder permanecer en ello, ¿a quién necesitamos? ¿A quién necesitamos? Ahora mire cómo nos aconseja Judas, versículos 20 y 21. Judas, voy a leerlo en la Reina Valera contemporánea. Dice, pero ustedes, amados hermanos, sigan edificándose sobre la base de su santísima fe. ¿Qué es lo que nos dice? Amados hermanos, sigan ¿qué? Edificándose mutuamente sobre la base de su santísima fe. ¿Cómo? Oren en el Espíritu Santo. ¿Ve la importancia de orar en el Espíritu? Que nos ayuda a ser edificados, a interesarnos unos por otros, que Dios mismo pone la carga, el deseo, el anhelo de poder orar por otros y de poder ayudarlos a crecer en el Señor, y en vez de criticarlos vamos a ver cómo le ayudamos y estar atentos por ellos. Esto es lo que hace el Espíritu de Dios, y así crece nuestra fe. Y luego dice, manténganse en el amor de Dios. Es el resultado de la obra del Espíritu Santo. Él nos llena de su amor porque el fruto del Espíritu es amor. Y en ese amor entonces podemos vivir una vida que le agrada a Dios. ¿Cuándo? Mientras nos toque vivir aquí hasta que muramos o hasta cuando venga el Señor. Mire lo que dice el versículo. Mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Mientras ese día venga, ¿cómo debemos vivir acá? Ahora que han oído ya parte de la segunda enseñanza, quisiera preguntarles, ¿si quieres aún agradar a Dios en todo? Sigamos. Vámonos a Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27 en la Nueva Versión Internacional. Vamos a leer lo que dice la Escritura. Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ahora, amados míos, en los anteriores versículos hablábamos de orar, de perseverar, de persistir en la oración por los demás. Y en este texto que acabamos de leer se nos muestran dos cosas muy importantes. Tres. Número uno, ni siquiera sabemos orar conforme a la voluntad de Dios. Ni siquiera sabemos pedir ni por nosotros mismos y menos por los demás, conforme a la voluntad de Dios. Pero en esa debilidad, en esa experiencia de no saber, entonces no dice el texto que Dios conoce la intención de mi corazón. Dice el texto que Dios conoce la intención del Espíritu. Es decir, Dios sabe que el Espíritu Santo siempre va a guiarnos a orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Comprenden eso? Y eso es lo que dice el texto. Y en tercer lugar, nosotros terminamos orando a Dios como conviene y conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren eso? ¿De quién tenemos que depender? ¿De vez en cuando? Siempre, todos los días. Yo he enseñado aquí la comunión del Espíritu Santo en nuestras vidas. De pronto lo hemos olvidado, pero ya es tiempo para que lo recuerde. Y si usted realmente quiere recordarlo, ahí está en la página. Vaya a la página de la iglesia, radio.igleavid.org, y busque entre los más de 200 grabaciones que hay allí, videos, busque ese que habla de la comunión del Espíritu Santo. Busque aquel donde habla de que no estamos solos. ¿Se acuerdan? Que ahora no estamos solos.
Y hay muchas enseñanzas donde usted puede retomar todo esto que Dios nos ha estado dando para que podamos ir por ese camino. Si tú quieres agradar a Dios en todo, todos los días, no podrás hacerlo en tu fuerza ni en tu capacidad intelectual, sino conforme Dios lo ha establecido. Y Dios lo estableció desde antes de la creación del mundo y nos ha provisto su Espíritu para que por su Espíritu podamos hacer todo lo que a Él le agrada. ¿Por qué sigo siendo terco? ¿Por qué quiero hacer las cosas a mi manera? ¿Por qué pienso que es mejor hacerlo como yo quiero? Si somos hijos de Dios, lo primero que debe caracterizarnos es la obediencia a su palabra. ¿Está claro? Como hijos de Dios, el Señor Jesús, Hijo de Dios, vino para obedecer. Hay un texto que hemos conocido mucho acerca de la adoración, y me encontré con que la versión Dios habla hoy lo traduce de una manera particular, especial, y quiero compartirlo con ustedes. Juan 4, 23 y 24, Dios habla hoy. Dice: pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es Espíritu, y los que adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Según esta traducción, si necesitamos orar, cuando queremos orar necesitamos al Espíritu Santo, con mayor razón, si queremos adorar, también necesitamos al Espíritu Santo. Y la manera verdadera, la manera establecida por Dios para adorarle en verdad, de manera genuina, como a Él le agrada, es por medio de su Espíritu Santo. Adorarlo mientras cantamos, adorarlo cuando estamos orando a solas, pero adorarlo con lo que hacemos en el diario vivir. Nuestras palabras, nuestros hechos, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras reacciones, todo debe estar allí bajo el control del Espíritu de Dios, para vivir como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, el poder de Dios por medio de su Espíritu. ¿Les queda claro? En Efesios 5, 18 al 20, hay una prueba de lo que acabo de decirles. Efesios 5, 18 al 20, lo voy a leer en la nueva versión, la Reina Valera contemporánea, perdón. Dice así, versículo 18: no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, más bien llénense del Espíritu. Y cuando una persona está llena del Espíritu y varios están llenos del Espíritu Santo, ¿qué sucede después? Hasta la manera de hablar cambia. Observen lo que dice el versículo siguiente: hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben a Dios con el corazón, y den siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para que una persona, un creyente, un hijo de Dios, pueda dar gracias a Dios por todo, como decíamos hace unos momentos, necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. Si yo tengo un hijo que me está dando dolores de cabeza
y que anda en malos caminos. ¿Cómo es posible que yo le voy a dar gracias a Dios por eso? Si tengo una esposa que me forma problemas, ¿cómo le voy a dar gracias a Dios por eso? Si tengo un esposo que no cumple, no me da lo que necesito, no se ocupa de mí, me hace sufrir y me pelea y todo lo que sea, ¿cómo le voy a dar gracias a Dios por eso? Pero el texto dice que tenemos que darle gracias a Dios por todo. ¿Sabe cómo en realidad se puede dar gracias a Dios en medio de la adversidad? ¿Quieren saberlo? Uno, por el poder del Espíritu Santo. ¿Pero en qué sentido y en qué forma? Que cuando yo estoy frente al problema, cualquiera que sea, pero tengo la llenura del Espíritu, la asistencia del Espíritu, yo veo que Dios está en control de ese problema. ¿Aló? Yo estoy viendo que Dios está en control de ese problema, ¿sí o no? Lo estoy creyendo, lo estoy confesando porque es la verdad. Entonces, en vez de ocuparme del problema, me ocupo primeramente del Señor por el poder del Espíritu de Dios que me guía a hacerlo, y Dios se ocupa del problema que tengo. ¿Y cómo termino? Dándole gracias a Dios, ¿o no? Es la única manera de darle gracias a Dios en medio de la adversidad. La única manera de darle gracias a Dios en medio de la adversidad es cuando realmente estamos en la presencia suya por el Espíritu y vemos que Él tiene el control de eso. Porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, ¿verdad que sí? Y cualquiera que sea la adversidad, Él la va a tornar en bien de nosotros. Es para bien de nosotros, conforme la palabra. Pero eso no lo hace el hombre común y corriente, ni lo hace en la carne. Eso solo se experimenta por la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es el que nos lleva a eso, a entender y a tener la fe, la convicción y la seguridad de que Dios, es nuestro Señor, el Todopoderoso. ¿Estamos? ¿Cuántos puntos hemos desarrollado hasta ahora? 2, las 2 necesidades. Vamos para la tercera. Debo creer y confiar plenamente, completamente en las promesas de Dios. Yo tengo que suplir esa necesidad para mi vida. Es una necesidad que yo tengo. Tengo la necesidad de creer en Dios, creer en su palabra y de confiar plenamente en su palabra. Eso ya Dios lo ha provisto. Dios tiene todo provisto para mí, pero tengo que creerlo y tengo que confiar plenamente en eso. Vamos a ver una de las miles promesas que Dios tiene. Vamos a ver una que ha sido dada a esta iglesia y que hemos visto cómo se está cumpliendo. Se encuentra en el Salmo 32, versículos 8 y 9. Y dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Salmo 32, 8 y 9. Analicemos un poco. Es Dios quien hace la promesa a David después de su reconciliación con Dios. Es Dios quien nos da su palabra, y específicamente a Árbol de Vida y a mí, donde nos ha dicho estas 3 cosas. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y tercero, fijaré mis ojos sobre ti. ¿Cuántos creen que esa palabra es verdad? ¿Y cuántos confían plenamente? Una cosa es decir amén, pero otra es en el campo de batalla.
Ahora quiero que observen cómo lo traduce la Reina Valera contemporánea. Oigan lo que dice Reina Valera contemporánea. Dice: yo te voy a hacer que entiendas. Qué promesa tan grande. Yo te voy a hacer que entiendas. Y eso lo hace por su Espíritu. Luego dice: voy a enseñarte el camino que debes seguir. Voy a enseñarte el camino que debes seguir. ¿Y quieres oír la tercera? Y no voy a quitarte los ojos de encima. ¿Quién puede burlarse de Dios? Y no voy a quitarte los ojos de encima. Dígame si en esa promesa hay una intención grande de gracia y de poder y de gloria y de amor y misericordia, de una relación personal, íntima de Dios con nosotros, ¿sí o no? Yo voy a enseñarte. Yo voy a enseñarte. Yo mismo lo voy a hacer. Voy a hacer que entiendas. Y voy a hacer que conozcas el camino por donde yo quiero que tú andes. Y además de eso, voy a poner mis ojos sobre ti y no los quitaré de encima. ¿Cuánto creen eso? Es una palabra que Dios nos ha dado. Y como esa promesa, hay que creer todas las demás promesas que el Señor nos ha dado, que siempre son con condiciones, y aquí tenemos una condición: que no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que no seas una bestia, sino que puedas voluntariamente disponerte para ello. Vamos a leer en Proverbios 3, versículos 5 al 7, en la Nueva Traducción Viviente. Yo les recomiendo que lean el Salmo 32 completo. Y ahora vamos a leer Proverbios 3, 5 al 7, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, escucha cómo dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Les recomiendo todo ese pasaje bíblico de Proverbios 3 y también el Salmo 37, por favor anótenlo, Salmo 37. Pero déjenme repasar otra vez estos versículos que le acabo de leer. Observen conmigo. Confía en el Señor, ¿con qué? Con todo tu ser, con todo tu ser. No dependas de tu propio entendimiento. Es decir, no dependas de tu experiencia, de tus conocimientos, de cómo tú entiendes las cosas, de cómo a ti te parecen que son las cosas. No dependas de eso. Depende de lo que Él te está mostrando, de lo que Él te está enseñando. Dice, no dependas de tu propio entendimiento. Pero ¿qué más dice? Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y volvemos al caso. ¿Cuántas decisiones, cuántas inversiones, cuántos programas, cuántas proyecciones, cuántas decisiones has tomado en tu vida sin consultar la voluntad de Dios? Recuerda, tú y yo ya no somos dueños de nosotros mismos. Si verdaderamente somos hijos de Dios, si verdaderamente somos discípulos de Cristo, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora somos de Él. Él es el dueño y Señor de nuestras vidas. ¿Sí o no? Dígamelo. ¿Es así? Y si es así, ¿por qué todavía yo sigo viviendo la vida cristiana a mi manera, en mi voluntad, en mi sabiduría, en mis conocimientos, en mi experiencia,
y no dependo de la voluntad de Dios. Y aquí está diciendo, busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas. ¿Está hablando Dios a tu vida? Dime algo. ¿Sí? Ahora en el Salmo 37 vamos a leer unos cuantos versículos. Salmo 37, versículos 3 al 7, Nueva Traducción Viviente dice: confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. ¿Cómo es que podemos prosperar? ¿Cómo? Si Dios ha provisto todas estas necesidades, si yo decido también unirme a ese propósito de Dios, creer que Él ha provisto y ha hecho mano de ella, entonces habrá prosperidad en todo. Sigue diciendo el texto: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Qué hay que hacer primero antes de que Dios nos conceda los deseos del corazón? Y deleitarse en Él es agradarlo, es hacer su voluntad, es vivir por Él y para Él. Dice luego: entrega al Señor todo lo que haces. ¿Aló? ¿Puedes decirle eso a otra persona? Entrega al Señor todo lo que haces. Pero escúchame, no es decirle: Señor, ahí tienes que te lo hagas todo. No, es que lo entregas para que Él gobierne y dirija tu vida. Confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Y continúa: quédate quieto en la presencia del Señor. No hay tiempo, no alcanza el tiempo para estar quieto en la presencia de Dios. Si no hago las cosas como yo quiero, no salen bien según yo, pero vamos de fracaso en fracaso. Y Él dice: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Confianza plena en la palabra de Dios. ¿Cómo les parece? ¿Cuántas necesidades hemos visto? 3. Vamos con la última. Debo obedecer la orden de mi suprema autoridad y Señor. ¿Qué dije? Debo obedecer la orden de ¿quién? De mi suprema autoridad y Señor. ¿Cómo es? ¿Quién es Él? Cristo. ¿Cómo es Él? Suprema ¿qué? Autoridad y Señor de mi vida. ¿Yo debo hacer su voluntad o no? ¿Debo hacer su voluntad? Ok. Y hay mucho que nos manda a hacer, pero vamos a ver una en particular que es la prioridad de Dios contigo y con el mundo. Vamos a verla y vamos a ver cómo lo hace el Señor, cómo Él nos habla. Y eso se encuentra en Mateo 28, 18 al 20. Lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Oigan cómo lo dice, presten atención. No importa que usted sepa ya cuál es el texto, pero oigan lo que dice. Jesús se acercó y le dijo. ¿Saben ustedes cuándo se acercó Jesús a sus discípulos para decirle esto? Justo después de haber resucitado, después de haber cumplido con todo, en momentos antes de irse al cielo. Jesús le declara a ellos: yo tengo toda autoridad, porque a mí se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Luis Sánchez, yo tengo toda autoridad sobre ti. Y dilo tú para ti también. Toda autoridad la tiene Jesucristo sobre tu vida, sobre ti.
Y entonces te dice, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pregunto, ¿cuántos quieren agradar a Dios en todo? ¿Cuántos? Contéstenme, ¿cuántos quieren agradar a Dios en todo? ¿Y en todo incluye la evangelización, sí o no? ¿Y hemos venido agradando a Dios en ese campo? ¿Estamos obedeciendo la orden del Supremo? Del que tiene toda potestad y toda autoridad sobre nosotros y que nos ha impartido la orden. Escúchame, si tú y yo tenemos hoy la dicha de ser los hijos de Dios, es porque alguien de alguna manera oró o me evangelizó, me visitó y me trajo el evangelio. Ese alguien obedeció al Señor, y por la obediencia de ese alguien ahora conozco a Cristo. Igual tú, ¿sí o no? No importa la circunstancia, pero hubo personas que te hablaron de Jesús por la radio, por un periódico, por cualquier medio. ¿Dios te habló o no te habló? A través de alguien, y a través de ese alguien que obedeció, tú ahora eres salva, eres salvo. Y hay mucha gente que necesita de ti que obedezcas la orden de Cristo de hacer discípulo y enseñarle a ese discípulo las cosas que Dios nos ha ordenado y nos ha enseñado, para que todos vivamos de la misma manera por el Espíritu de Dios. Árbol de Vida ha sido una iglesia privilegiada, bendecida en todo sentido, pero una iglesia desobediente en ganar hombres y mujeres para Cristo, que no está agradando a Dios en la evangelización. El hecho de que lo hagamos unos cuantos no quiere decir que la iglesia lo está haciendo, y estamos llamando a cada uno en particular que cada uno obedezca a su Señor. Su Señor le ha dicho que haga discípulos. Y si usted ve cómo pasan los días y los años y no lo hace, usted está en desobediencia contra la autoridad máxima, y usted tendrá que darle cuenta a Dios de eso. La desobediencia trae consecuencias, y eso no agrada a Dios, y tenemos que agradar a Dios, ¿sí o no? Hay un ejemplo de un hombre de Dios y quiero compartirlo con ustedes. Se encuentra en 1 Corintios 9, 16 y 17. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. 1 Corintios 9, 16 y 17. Veamos este ejemplo. Es el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Quieren oírlo? Dice: sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Oigan, ¿por qué? Estoy obligado por Dios a hacerlo. ¿Cómo se consideraba Pablo frente a la orden de su Señor? ¿Cómo se consideraba Pablo frente a la orden de su Señor? ¿Cómo? Obligado. Ahora usted puede darse el lujo de decir: ese era Pablo, eso no es conmigo. ¿Es cierto? ¿La orden también te ha sido dada a ti y a mí? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo estamos? Obligados. ¿Obligados a qué? A ser discípulos. Y dice Pablo: qué terrible sería para mí si no predicara las buenas noticias. Un hombre temeroso de Dios, un hombre que tenía la fe en lo que la palabra de Dios decía, y él sabía las consecuencias que vendrían si no le obedecía. Entonces dice: qué terrible sería para mí si no predicara las buenas noticias. Pero a ti no te importa qué va a suceder en tu vida.
Deberías pensarlo seriamente. Qué terrible será si no ganas a hombres y mujeres para Cristo, si no testificas de Cristo, si no compartes el Evangelio, la verdad de Dios con otras personas. Qué terrible será para ti. Ese era el concepto de Pablo, y creo que vale la pena seguir su ejemplo, ¿no les parece? Qué terrible es no hacerlo, es desobedecer, es desagradar. En ese sentido no estamos adorando a Dios, porque la adoración a Dios es obediencia. Y mire lo que sigue diciendo Pablo. Si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen, pero no tengo opción, porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. Un deber sagrado. Voy a entrar en conclusiones ya, por favor. Voy a concluir haciendo preguntas. Voy a hacer unas 5 o 6 preguntas. La primera pregunta, ya para concluir: ¿de verdad quieres vivir como es digno de Dios, agradándole en todo? ¿De verdad quieres? Segunda pregunta: sinceramente, ¿estás decidido a creer y a depender en todo del Espíritu Santo que Dios te ha dado? Te repito, sinceramente, ¿estás decidido en todo momento en el Espíritu Santo? Cuarto, ¿de verdad has decidido creer y confiar completamente en las promesas de Dios, en su palabra para tu vida desde ahora en adelante? ¿En verdad has decidido creer y confiar completamente en las palabras, en las promesas de Dios para tu vida desde ahora en adelante? Y la última pregunta, lo vamos a hacer ahora en singular. ¿Estoy hoy mismo dispuesto a comprometerme a obedecer la orden de mi suprema autoridad, mi Señor Jesucristo, para ser discípulo? Me comprometo yo hoy delante de Dios a cumplir la orden de mi supremo Señor de hacer discípulo. Si tu respuesta es positiva, entonces comenzarás a adorar, a agradar a Dios en todo. Pero si no es positiva, y si es emocional y luego te olvidas de ello, no estarás agradando a Dios en todo. Pero nosotros queremos agradar a Dios en todo, ¿cierto o no? Vamos a leer la última cita, porque creo que es oportuna y de bendición. Se encuentra en Mateo 11, 29 y 30 en Palabra de Dios para Todos. Mateo 11, 29 y 30 en Palabra de Dios para Todos. Dice así: acepten mi enseñanza y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso. Mi enseñanza es agradable y mi carga es fácil de llevar. Observen otra vez, Jesús te dice a ti y a mí: acepten mi enseñanza y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso. Mi enseñanza es agradable y mi carga es fácil de llevar. Y como aprendimos en los puntos anteriores, esa enseñanza es fácil de cumplir cuando dependemos del Espíritu Santo.
Colóquense de pies, por favor. ¿Dios te ha hablado hoy? Una pregunta más. ¿Para qué ha sembrado Dios su palabra en tu vida hoy? ¿En qué clase de terreno ha sido sembrada? ¿Quiere Dios que esa palabra produzca fruto? ¿Quiere Dios eso? ¿Es la voluntad de Dios? ¿Quién tiene que tomar la decisión? Ya Dios lo ha decidido, ya Dios lo ha suplido, nos ha dado su espíritu. Ahora, ¿qué me toca a mí? Díselo al Señor ahí donde estás orando. Comienza a orar y dile eso al Señor. Díselo. Díselo a Él. Respóndele a esas 4 preguntas, por favor. Respóndele. Habla con Dios ahora. Allí donde estás. Pídele abiertamente al Espíritu Santo que te ayude, para que tus palabras no sean solo emoción, sino decisión genuina. Son 4 necesidades que posiblemente nunca has tomado en cuenta. Pero con estas 4 necesidades suplidas, ya suplidas por Dios, ahora suplidas, aplicadas por ti, podrás agradar a Dios en todo. Y esa es la voluntad de Dios, que lo adoremos en espíritu y en verdad, que oremos en el espíritu, que toda decisión, que toda proyección, que toda inversión, que toda relación esté guiada por el Espíritu de Dios, quien nos guía a toda la verdad, el único que puede guiarnos a toda la verdad. Sigue orando y toma tu decisión. La palabra ha sido sembrada en tu vida. Y Dios quiere, por su gracia, hacer que germine si tú tienes la disposición en tu corazón. Ya no puedes seguir siendo el mismo y la misma. Hoy tiene que producirse en tu vida un cambio de actitud. No lo aplaces para mañana. Puede ser que el enemigo te gane el terreno. Por eso, afiánzate ahora mismo sobre la roca que es Cristo. En este instante, toma la decisión y deja que el Espíritu de Dios te ayude. Pero tu vida no puede seguir siendo la misma. Tiene que haber cambios radicales, no producidos por ti, sino producidos por aquel que tomó los 5 panes, los partió y los multiplicó. Que seas en la vida de Jesús y en las manos de Jesús como ese pan, que Él pueda partirlo como quiera y usarlo como quiera, cuando quiera, para hacer multiplicada la bendición para otros. Porque si el grano de trigo no cae y muere, no puede germinar. Padre Santo, sigue obrando en los corazones de tus hijos. Dios Santo, bendito, que tu palabra que has sembrado en mi vida produzca conforme tu voluntad. Yo sé que tú, Señor Jesús, eres la vid verdadera, y yo sé que me tienes en ti
Y por eso somos la vid verdadera. Y nosotros como ramas estamos aquí para producir los frutos que tú produces realmente. Mira la manera de pensar de cada uno de tus hijos. Mira en este momento, ya que tú dices que tienes tus ojos sobre cada uno de nosotros, mira cómo cada quien está pensando, Señor. Mira, oh Dios, los que han estado huyendo de ti. Mira los que han estado en la incredulidad y en la dureza de corazón. Mira a los que han sido indiferentes, Señor. Mira a los que han estado involucrados con el mundo, con la iniquidad, con el pecado. Mira a cada uno, Señor. Extiende tus manos y haz que cada uno vea tu mano extendida, Señor. Oh, Shabbai, Salaba, Sararabarasais. Oh, Rabatasastara, Buradashita, Labarakaus, Torai, Beridisteis. Ábrenos los ojos, Señor, para que veamos que tú, siendo Dios, te hiciste hombre para venir a ocupar nuestro lugar, para venir a morir por nosotros, para que podamos tener la vida y poder tener la vida eterna y el gozo de vivir por ti, para ti, por la eternidad, Señor. No había otro medio, no había otra forma, no había nadie más. Tú mismo tuviste que hacerlo, Señor. Te hiciste hombre por nosotros. Oh, Basamara Habashita Labarajais. Nos has comprado con la sangre tuya, Señor Dios. Con la sangre tuya, Señor Jesús. Nos has comprado, nos has lavado, nos has perdonado y nos has convertido en tus hijos. Y tenemos tu espíritu. Por eso podemos vivir vidas nuevas y transformadas. Pero hemos tenido en poco a tu espíritu y te pedimos perdón, Padre. Te pedimos perdón ahora y nos volvemos a ti y queremos caminar por donde tú nos has indicado que caminemos. Porque tú mismo has cumplido tu palabra cuando nos has dicho: te haré entender y te enseñaré y mis ojos pondré sobre ti. Y tú lo has hecho y lo estás haciendo. Hoy tú lo estás haciendo, ahora también. Gracias, Padre, te adoramos. Levante sus manos y dele gracias a Dios. Adore, bata sus manos y con alegría dele gracias. Con alegría, adórelo, adórelo, adórelo. Bendígalo, dele gracias porque Él te ama con amor eterno. Y Él quiere lo mejor para ti. Y quiere utilizarte a ti. Y quiere que tú vivas una vida nueva, poderosa, abundante, gloriosa en el poder del Espíritu de Dios. Oh, Shalabarai, dale gracias, dale gracias. Abre tu boca, bendícelo, bendícelo, dale gracias. Entrégate a Él. Oh, gracias, Señor. Muchas gracias por lo que tú has hecho y lo que seguirás haciendo. A ti la honra y la gloria. Aleluya. Gloria a ti, oh Dios.